Pero ya vamos a dar inicio. Estamos por el tiempo. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Bienvenidos en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estamos en el seminario Políticas, Educación e Interculturalidad a la Diversidad. Estamos con la cuarta sesión de conferencias, pero llevamos al total 12 sesiones con preparación a estas sesiones. Este seminario está organizado entonces, por el CRIM de la UNAM, pero también por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM, a través del cuerpo académico, procesos, organizaciones y educación. Gracias. Y también por la UPN, Unidad Morelos, así como, y estamos asociados con la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor del CIDE. Pues hoy es un momento importante en nuestro seminario, porque recibimos a dos personas queridas. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Ruth Moya Torres, que recibimos con mucho gusto, va a empezar con su ponencia. De ahí, Luis Enrique López, los dos me dicen de Guatemala, bonita. Sí. Esos no, de Guatemala. Va a seguir con la suya. Hacemos un breve receso con el cafecito aquí afuera, hay té también, etcétera. Y luego pues tendremos 1 hora y media, bueno, depende de cuánto tiempo van a usar la palabra, pero tendremos más o menos hasta las 8 para discutir, dialogar, conversar. Entonces vamos a empezar con Ruth. Se las voy a presentar, aunque muchos aquí la conocen muy bien por sus escritos. Es sociolingüista ecuatoriana, educadora intercultural bilingüe y diseñadora de currículum. Actualmente está terminando una estancia de trabajo en Guatemala. Estoy trabajando con la cooperación danesa y bueno, cuenta con un extenso trabajo en todos los niveles escolares con grupos indígenas de Ecuador, con su país, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala. Pues además de hablar español y francés muy bien, pues acaba de publicar en el 2010 Gramática de la lengua zápara. Es un pueblo de la Amazonia ecuatoriana, ¿no? En español, y ha sido traducido también en lo pasado al quichua. Y también es autora del año 2010 del Diccionario Multilingüe Zápara, Quichua y Castellano, ¿no? Publicado en Ecuador. Muy bien. Entonces, Ruth la conocemos con su trayectoria extensa desde los años 80 y tal vez mucho antes también. Hay un libro que nos ha marcado a muchos y muchas aquí presentes, que encontramos en muchas bibliotecas. Por mí, yo encontré en la Biblioteca de París, que es el libro que justamente coordino con Luis Enrique. No estoy buscando el título. Aquí en Pueblos indígenas, estados y educación, ¿no? En el 89, ¿no? Una compilación de textos importantes. Ruth ha publicado en años más recientes un libro que encontramos aquí en México que se llama Derivas de la interculturalidad, procesos y desafíos en América Latina, publicado en Quito por la Fundación Andina de Desarrollo y Estudios Sociales en 2004. Y también tiene una publicación por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, en el 2009, que se llama el Proyecto Educativo y Cultural Zápara, una experiencia de vida en la Amazonia ecuatoriana. Pues sin más por el momento, creo que podríamos abundar mucho sobre su trayectoria, pero nos moriremos de ganas de escuchar la ponencia que preparó especialmente para nosotros, Ruth, en estos últimos días. Muchas gracias por estar aquí presente, me da muchísimo gusto.
La ponencia se llama Reflexiones sobre la descolonización educativa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa generosa descripción de mi persona y también muchas gracias a Clini y a la UAM por esta invitación. Yo no sé muy bien cómo voy a hacer para discutir con ustedes lo que pienso, pero me gustaría que fuese más o menos como una conversación, si partes andando, partes a pie, partes voy a hablar y partes voy a leer, porque a pesar de que me ha tomado muchos días, meses reflexionar este tema, siempre es difícil hablar con personas que están reflexionando todo el tiempo sobre lo mismo, ¿verdad? Y entonces a veces uno tiene miedo de que sea redundante o tonto o liviano lo que va a decir, y en verdad es muy difícil seleccionar lo que se quiere enfatizar. Pero a la larga a mí me parece que hay necesidad de la revisión de algunos conceptos básicos, porque de pronto empezamos a hablar acerca de cómo descolonizar la educación sin entender las etapas precedentes o sin tener la claridad política y conceptual necesaria que nos permita precisamente hacer esos decantamientos de carácter teórico y de carácter práctico y carácter político. Entonces a mí me parece que es bueno retomar esas ideas y entonces, a ver, y a la larga pues lo que está en juego es un poco discutir qué es colonialismo y qué es colonialidad, y en efecto existe tal cantidad de literatura que es imposible para mí en este tiempo tratar de agotar los debates, pero sí tal vez colocar los puntos más importantes, digamos, ¿no? Entonces yo debo confesar que yo misma tengo y asumo una posición a favor del anticolonialismo, y yo misma no estoy muy a favor del discurso de la colonialidad y todo lo que le sigue. Y no estoy a favor porque me parece que todo el discurso en torno a la colonialidad se ha convertido en un análisis del discurso antes que en un análisis político. Y como yo soy una persona que a lo largo de muchos años he tratado de expresar mi pensamiento político a través de la lingüística, a través de la pedagogía, asumo por tanto la postura, digamos, intelectual de decir yo tengo un pensamiento anticolonialista y pienso que por la misma razón todo lo que sigue va a tener ese tipo de engranaje desde el punto de vista conceptual. Eso no quiere, sin embargo, decir que yo no reconozca los aportes de los debates ocurridos en torno a colonialismo, colonialidad, descolonización, decolonización, decolonialidad, etcétera, que forman parte de este entramado. Pero, y entonces yo pienso que todo este tipo de discursos y de análisis políticos nos llevan a las propias constituciones de las vidas republicanas en América Latina y a lo que han constituido los elementos fundantes de los conceptos de nación y de unidad. Y no hay para qué, con un público que conoce perfectamente el tema, ¿no es cierto? Pero sí me parece importante rescatar esta cosa de la bipolaridad de la nación de indios, de la República de Indios versus la República de Blancos, que permeó a lo largo de toda América Latina la constitución política y el engranaje y el entramado de los partidos que se disputaron el poder. Y es muy curioso, y tenemos ejemplos abundantísimos a lo largo y a lo ancho de América Latina que mostrarían precisamente el reconocimiento, pero con la distancia necesaria, ¿no es cierto?, en la vida, en la simbología, hasta en la vestimenta, de lo que era la República de Indios, de lo que era la República de Blancos, no hizo sino abundar, ¿no es cierto?, en formas de la institucionalidad,
de la normativa y de las conductas de la vida cotidiana que reflejaban esa enorme distancia entre los indios y los blancos, particularmente en los países con mayor densidad poblacional indígena, esto es México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia. Y en estos países, más que en otros, pero no fueron los únicos, evidentemente el discurso acerca de la República de Indios y la República de Blancos va a atravesar toda la etapa de la República temprana. Y dependiendo un poco de las circunstancias e incluso de pequeños incidentes políticos, una u otra tendencia van a colocar al pensamiento liberal y conservador en pugna aparente, en verdad, a la cristalización de diversos modelos ¿cómo digamos?, de control político de los pueblos indígenas. No es por azar, digamos, que los partidos liberales versus los partidos conservadores se enfrascaran en cruentas disputas, ¿no es cierto?, a lo largo de los primeros años de la vida republicana para favorecer una u otra forma del control político del control político de los pueblos indígenas, ¿no? Y que, porque en el fondo estaba, o como fondo de esta disputa, lo que en realidad estaba era la posibilidad de que en el marco de la ciudadanía ilusoria fuese posible seguir teniendo control de la fuerza de trabajo. De eso nada más se trataba, ¿no es cierto? Y entonces, para dorar la píldora, obviamente había que desatar una serie de discursos acerca de los derechos que eran concebidos por los conservadores y los derechos que eran concebidos por los liberales, aunque ambos, digamos, siendo partidos manejados por las élites, terminaran igualando, ¿no es cierto?, respecto a los pueblos indígenas, las figuras, las formas y las ideologías acerca del control. Bueno, pero una cosa que a mí también me parece bien importante para América Latina es, o será que yo voy entendiendo mejor a estas alturas lo que ha ocurrido, me parece que es muy importante también hacer la reflexión sobre el tema de la manutención de los esclavos negros. Primero porque todo ese escenario del esclavismo tiene como entramado las disputas intercoloniales, ¿no? Y no hay tiempo, pero todos ustedes saben la historia de negociaciones que hubo, pues básicamente con Inglaterra, pero no solamente con Inglaterra, en la etapa postcolonial, en la etapa de la Primera República, y cómo las cuestiones sobre derechos territoriales que ahora habitan las comunidades afrodescendientes fueron parte del botín colonial hasta entrado el último tercio del siglo XIX, en algunos casos pues hasta segmentos del primer tercio del siglo XX. Pero con respecto a la cuestión de los afrodescendientes, el hecho es que, según los propios afrodescendientes, constituyen varios millones de personas en el continente, y es muy curiosa la metáfora que voy a decir, pero siendo de color han sido invisibilizados. O sea, negros invisibles es fruto exclusivamente de los procesos coloniales. Y lo que es interesante es que no hay mucho tiempo, pero es fascinante, ¿no es cierto?, reconocer el tema de cómo la manumisión norteamericana de los esclavos negros desencadenó varios procesos de manumisión en América Latina, ya entrado pues el último tercio del siglo XIX, pero hay países como el caso del Perú, que a sustitución de la esclavitud negra a esclavizar a los chinos. Y digamos que el concepto de esclavismo, sea con los negros, a través de mi ejemplo, sea con los chinos, pero fundamentalmente con los pueblos indígenas,
ha sido una especie de constante del poder, ¿no? Esa es la idea más importante. Y entonces es también curioso cómo estos segmentos de la sociedad, por un lado, me refiero a estos segmentos subalternizados, ¿no? Por un lado construyen, yo también tratando de entender este pensamiento de la decolonización, pero en efecto sí, en eso coincido, en el hecho de que los sectores subalternos también construyen y articulan un discurso propio, un discurso en contra de los países y de la razón colonial. Y entonces, como no hay mucho tiempo, decir que a mí me parece que es una especie de paradoja que tanto los sectores subalternos como los sectores del poder pugnan por construir un pensamiento unitario de la totalidad social, solo que desde canteras opuestas, como es obvio, ¿no? Como es lógico. Entonces, los sectores de la élite intentan construir este pensamiento de unidad de la nación, de la unidad civilizatoria, de la unidad social, etcétera, etcétera, a partir del paradigma hipotético, por cierto, de la igualdad ciudadana. Mientras que desde la otra cantera el concepto de unidad se hace a partir de los efectos, digamos, del sufrimiento que causa el hecho de ser esclavizado, subordinado. Pero no es menos cierto que ocurre también un discurso de intento de trasvasar lo local y de articular elementos para crear una totalidad distinta desde los subordinados. Entonces acá tengo un ejemplo porque es maravilloso el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que ocurre en los Andes, justamente apelando a la tahuantinsuyanidad, es decir, al hecho de haber pertenecido a los 4 suyos del Tahuantinsuyo, del Imperio Incaico, ¿no? Entonces existe un montón de rebeliones a lo largo desde el siglo XVI, pero particularmente en el siglo XVIII. Estas rebeliones tienen como eje un sustrato de carácter religioso, de carácter cultural. Y es a partir de la invocatoria a las huacas. Las huacas son los seres sagrados, digamos, los seres del panteón, ¿no? Es a partir de la convocatoria a las huacas, a los apus, es decir, a los espíritus de los cerros, etcétera, etcétera, que se van armando formas de negociación comunitaria. Es cierto que solamente desde los pueblos aymaras y quechua, eso es cierto, ¿no? Pero es muy interesante este movimiento porque hace un apelo que rebasa lo comunitario y que busca la reconstitución de lo que fue el imperio más grande en América del Sur a partir de esta invocación a los elementos de la cultura. Hay muchos movimientos sobre eso, ¿verdad? Y muchísimo se ha escrito. Pero quizá lo que yo quiero rescatar es que en este tipo de movimientos denominados mesiánicos existe un concepto básico, que es el concepto del Pachacutic. Pachacutic Pacha quiere decir tiempo-espacio en la lengua quichua, y Cutic es el contar el tiempo y el espacio. La contabilidad del tiempo y del espacio sagrados, pero también la contabilidad del tiempo y espacios de la vida real, del cotidiano. Y entonces en estos Pachacutic lo que existe son dos cosas. Por un lado, un sentido de cambio, ¿no? Porque cutina es cortar los ciclos del tiempo-espacio, empezar nuevamente, ¿no? Bueno, entonces a mí lo que me llama la atención es que no solamente hubo en los Andes estos Pachacutic, aunque con nombres propios correspondientes a cada una de las lenguas, muchas de las rebeliones indígenas, ¿no? Por reconstituir una unidad de orden distinto, se basan en el tipo de elementos espirituales, religiosos y también de los mitos. Y los mitos tienen la potencia de convocar a segmentos que de otro modo hubiesen estado excluidos de una lucha anticolonial en esos momentos, ¿no?
yo estaba pensando que hay muchos de estos elementos, acá también en la revolución de la guerra de las castas, hay muchísimos elementos de esa naturaleza que podrían hacernos pensar en que estos elementos de carácter espiritual, de carácter religioso, que se convierten en la forma del discurso para apelar a una unidad distinta, que es una unidad en controversia, en oposición y en lucha en contra del poder hegemónico. Y hay ejemplos maravillosos, ¿no? Porque tenemos reyes, gobernadores, etcétera, indígenas de muchos movimientos de rebelión que van a culminar con figuras que pues asumen la forma del poder del momento. Por ejemplo, tenemos casos de rebeliones de Atanasio Chul, que es un quiché, que termina en Guatemala, ¿no? Nombrándose rey. Pero como estábamos en la época republicana, el compañero de Atanasio Chul se llama presidente. Entonces tenemos en la rebelión de los quichés de 1820 la figura tanto de un rey cuanto de un presidente, porque lo que importaba era cómo provocar ese cambio de época, pero bajo elementos de una unidad distinta. Bueno, sin embargo, a mí me parece, ¿no?, que sí es cierto que hay esta serie de movimientos y que hay una búsqueda constante de los subordinados por articular una forma de totalidad y de realidad distinta. También es cierto que hay hitos del pensamiento anticolonial. Bueno, yo soy fanática de Frantz Fanon y me parece el pensador más alto en su década y en su momento, y me parece que tanto por su etnicidad es ahora la figura más prominente en los movimientos y en el pensamiento anticolonial de la negritud latinoamericana. Es imposible no pensar en Fanon y en otros, ¿no? En otros que ahorita no hay tiempo de decir todo, pero digamos, quiero decir, también el pensamiento anticolonial de los negros tiene unas raíces profundas que sirvieron para cumplir el pensamiento anticolonial de América Latina, pero sin Fanon tal vez no hubiera sido posible, y César Aimé y otros más, tal vez no hubiese sido posible que los movimientos negros latinoamericanos de hoy tuvieran pues un norte, una guía que les está haciendo reclamar derechos, y al contrario de lo que hubiera podido esperarse, derechos que tienen también que ver con derechos colectivos. Bueno, lo que creo que está en debate es cuán moderno es el discurso, o qué relación tiene el discurso de la descolonización o decolonización, como ustedes prefieran, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el pensamiento acerca de la modernidad, ¿no? Entonces hay una gran vertiente de autores, una gran cantidad de autores, ¿no es cierto?, que están discutiendo sobre el hecho de las vinculaciones entre el pensamiento anticolonial y la modernidad. Yo, en mi manera de ver, ¿no es cierto?, en América Latina me parece que tenemos dos grandes bloques, digamos, del llamado pensamiento moderno o en torno a la modernidad. Pero esos dos grandes bloques de pensamiento también tienen que ver con el momento histórico en que fueron colonizados y conquistados. Entonces, a la larga, la historia misma da cuenta de las diferencias acerca de los desarrollos modernos. Pero también porque la colonización tardía que ocurre en el sur de América del Sur es una colonización que ocurre en países donde los pueblos indígenas no eran las enormes mayorías poblacionales como en México, como en los Andes, ¿no? Entonces, naturalmente, las formas del control colonial tuvieron que ser distintas por la propia naturaleza en la que ocurre la expansión colonial y el control colonial. Entonces, a veces me parece que se confunde el hecho de que lo moderno de la
colonialidad tendría que ver con el hecho de no usar los elementos de los controles simbólicos culturales, cuando en rigor lo único que le importa al colonialismo es tener el control, no importa usando qué recursos. Entonces lo heteróclito de los recursos, lo diverso, lo superpuesto de los recursos de control, no debería ser una novedad, sino que debería ser un elemento, debería ser una reflexión para comprender que los recursos del control pueden ser superpuestos, pueden ser anulados, pueden ser entreverados, porque lo único que importa es la naturaleza del control colonial. A ver, entonces, eso pues para decir, ¿no? A ver, tal vez pongo un ejemplo para que esto se entienda. En mi país, en el Ecuador, y voy a poner el ejemplo de las haciendas más modernas, que eran las haciendas exportadoras de cacao. No había haciendas más modernas hasta el siglo XVIII que las haciendas cacaoteras, porque se articulaban obviamente al mercado mundial. Pero sin embargo, usaron los mecanismos extraeconómicos del control de la mano de obra indígena, a pesar de tener toda la infraestructura y la tecnología para convertirse en los primeros exportadores de cacao en el mundo. Entonces, nada tiene que ver, digamos, sí tiene que ver la naturaleza del mercado con las exigencias y las demandas a la mano de obra que se va a controlar, pero pues a la larga se pueden usar los mecanismos, todo tipo de mecanismos, porque quiero decir, las formas del control colonial por su propia naturaleza pueden ser diversas y heteróclitas, y entonces no quiere decir que necesariamente haya una forma privilegiada y otra forma privilegiada del control colonial, y muchas veces y en momentos históricos precisos estas formas se combinan, y eso evidentemente se tiene que traducir en los procesos de la educación. Entonces no es por azar que dependiendo de qué momento y en qué país los aparatos educativos coloniales hayan hecho uso, por ejemplo, del concepto de mejorar la mano de obra para la agricultura, y eso casi siempre coincidió con el boom de la agroexportación. Estaba yo mirando un libro que ha hecho un amigo nuestro, Argueta, ¿no? Y es que Argueta explica un ejemplo para explicar la razón colonial en la educación. Explica cómo en el marco de un gobierno liberal, pero en un momento en que Guatemala está en el boom de la exportación de la miel, se va a crear el Colegio Agrícola Indígena para dotar de capacidades, de competencias, etcétera, a esa población que va a ser la mano de obra, pero bajo un modelo agroexportador que necesitaba de esa formación de la mano de obra para que las personas formadas en principio respondiesen a la lógica de la articulación al mercado mundial. Bueno, y de estos ejemplos hay miles, y ustedes en su propio país pueden encontrar cualquier cantidad, de modo que yo solo lo usaba como una pequeña ilustración. Ahora, a ver, me voy a soltar bastante de lo que yo he escrito, pero quería pensar o señalar lo siguiente. A ver, yo creo que en América Latina han ocurrido procesos muy interesantes desde la década de los 80, y en América del Sur quizá desde los años 80, los años 90, poco antes incluso, se desata, ¿no es cierto?, un conjunto de procesos de participación social indígena que van a indagar la naturaleza del Estado, la naturaleza de las relaciones económicas, la naturaleza de las relaciones sociales, de las relaciones culturales, del funcionamiento de la administración del Estado, de la naturaleza de los servicios, de la naturaleza de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces todo entra en cuestión, y lo que entra en cuestión es la naturaleza del modelo de desarrollo. Y me parece que en países como Perú,
Bolivia y Ecuador, ese es el punto más significativo de los debates de los movimientos sociales y en particular de los movimientos indígenas. Y resulta ser que son estos dos países, precisamente Bolivia y Ecuador, que organizan un discurso alternativo, vamos a ver hasta qué punto alternativo, sobre el tema, sobre el cuestionamiento al concepto del Estado-Nación, y son los que van a plantear, ¿no es cierto?, a través de sus constituciones, de sus instituciones, etcétera, la noción del Estado plurinacional, lo que significaría que ya no bajo la lógica de república de indios, ¿no?, sino bajo la lógica de una comprensión total, unitaria, de nuevas relaciones sociales, políticas, culturales, etcétera. Habría que concebir un Estado no benefactor, sino un Estado que cumpla con esas aspiraciones sociales, culturales y políticas que vienen de los sectores, de los pueblos indígenas, pero también de los negros, ¿no? Bueno, entonces el hecho es que se transforman las leyes, que se transforma la Constitución, que estos dos estados se declaran plurinacionales, que estos dos estados se declaran propiciadores de relaciones interculturales, en el caso de Bolivia también de relaciones intraculturales, ¿no?, particularmente para el tema de la educación. Y yo como veo esto es de la siguiente manera. Me parece que desde el punto de vista ideológico, político, ha habido pues una evolución política al plantear y al criticar y al cuestionar la propia naturaleza del Estado. Y que a la base de todo ese cuestionamiento de parte de los movimientos sociales estaba una comprensión de la naturaleza del poder y de las estructuras, los meandros del poder. Y esa comprensión, ¿no es cierto?, por definición, planteaba el conflicto como razón argumentativa de la lucha social. No había otro remedio, porque entiendes que toda esa sociedad está articulada sobre la base de todas las formas del poder. Y entonces, aquí, en la realidad política de países como Ecuador y Bolivia, si bien eso dice la teoría, yo digo, los maximalistas quisieran que esa lucha y que ese pensamiento se hubiese concretado ya en formas mucho más profundas de la democracia y de la participación social. Y resulta que eso no necesariamente ha ocurrido. Y entonces eso crea unas fracturas ideológico-políticas, digamos así, que a la larga pueden distanciar a los sectores sociales de su inserción en la lucha política, en la práctica de la vida política cotidiana. Bueno, entonces para no alargarme más, decir que no es que los teóricos coloquen en cuestión el tema del Estado plurinacional. Lo que creo que está en cuestión es si las prácticas previstas de desconstitución de esas formas del poder tienen en realidad espacio de ser ejercidos en la vida cotidiana. O sea, si es que a la larga mi vida va a ser más feliz, si va a haber en efecto o no va a haber el ali causa o el buen vivir. Ali causa y es en quichua, ¿no?, la buena vida, el buen vivir en el sentido de relaciones armoniosas con la familia, con la sociedad, con la naturaleza, etc. Y entonces, digamos, yo creo que las tensiones entre un discurso político y la práctica política se hacen evidentes y se van a hacer cada día más evidentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué deberíamos estar preparados para ese tipo de cuestión? Porque sin duda
los discursos, los cambios normativos, etcétera, no han cambiado pues el escenario mundial. O sea, una cosa es que el interior del Ecuador y de Bolivia, o de los segmentos democráticos que hay en el sur de Colombia, se disputa que tienen que cambiar la naturaleza de las relaciones sociales. Y otra cosa muy distinta es que estas relaciones cambien en un mundo globalizado, vamos a decir, con la mundialización del control monopsónico del capital, de la tecnología. Y entonces ese es el tema, a mi manera de ver, que agobia a los maximalistas locales, es decir, a mis compatriotas bolivianos y a mis compatriotas ecuatorianos y a mis amigos bolivianos. Y entonces entra en una especie de crisis la nominación de pluralidad, interculturalidad, interculturalidad, porque los efectos de las formas de la política, sea por la institucionalidad, sea por la prestación del servicio, etcétera, no ocurren en la vida cotidiana. Entonces, en este escenario, ¿no es cierto? Porque a mí me parece imposible hablar de la educación sin entender este escenario. En este escenario se cruzan y se entrecruzan varias propuestas educativas. Y parte de esas propuestas educativas evidentemente tiene que ver con un reclamo sustantivo, que es el ejercicio de derechos. Y también tiene que ver con una cosa que a veces yo le veo como inviable, que es el de la famosa ciudadanía intercultural, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque a la larga estamos bajo el mismo esquema del poder, como maquillajes de las estructuras del poder, pero no sin los cambios y las transformaciones profundas del poder. Bueno, el hecho es que este tipo de contrataciones ha hecho que incluso se hagan muchas burlas, muchas bromas, ¿no es cierto?, a todo ese vocabulario creado y recreado en torno a la plurinacionalidad y el Estado. Entre las cosas chistosas, pues dice, a ver, tanto la Constitución de Bolivia como la Constitución del Ecuador reconocen no solo los derechos de las personas, sino los derechos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene derechos. Entonces, bueno, los que están en contra de este discurso de renovación política, de participación democrática, acusan a los anteriores de pachamanistas, ¿sí? A Pachamama, ¿no? Entonces los pachamanistas o los interculturalizadores versus nosotros, que se quieren ver más modernos y se quieren ver a sí mismos con dotes de mayor capacidad de análisis político del contexto actual, pero también del futuro inmediato. Quiero decir que yo veo un escenario de contradicciones, o sea, veo que la educación va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, el tema de la calidad y de la pertinencia, creo yo que ya no solamente pasa por temas tales como el ejercicio de derechos lingüísticos o el reconocimiento de las identidades culturales, sino que también pasa por ver cómo se concretizaría este ideal democrático de conseguir una buena causa, una buena vida. ¿Y qué es buena vida? ¿Buena vida para quién? ¿No? ¿En función de qué? Y entonces a mí me parece que todas estas nociones vuelven a cuestionar y vuelven al punto de origen de la discusión anticolonial, que es ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿O por qué tiene que ser bueno que yo aumente de ingreso? ¿O por qué sería necesariamente bueno que yo consuma más? ¿O por qué sería necesario, etcétera, etcétera? Cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, otra vez, ¿no? Desde la educación, que es un reflejo de estas pugnas ideológicas, también, ¿no es cierto? Otra vez, desde la educación va a tocar indagar las razones más profundas de qué es lo que sería una educación para este causa, y para este bienestar, o para como quiera que lo denominemos. Y entonces, de pronto no va a ser suficiente hablar de los derechos ciudadanos. De pronto tampoco va a ser suficiente hablar exclusivamente de los derechos humanos.
y también van a entrar en un escenario de conflicto la discusión de los derechos colectivos, visto que el control de los amados recursos de la naturaleza ni siquiera está en manos de esos estados, sino que existe una lógica que mundializa la usurpación de los mismos recursos. Entonces, pues creo que esos son los escenarios difíciles, los escenarios complejos en los que se va a mover la educación. Bueno, entonces yo tal vez terminaría con unas últimas reflexiones. Esta reflexión tiene que ver con el hecho de que, pues sí, todos los que hemos sido intelectuales trabajando desde las ciencias sociales o desde la economía o desde la salud, etcétera, sí tenemos deudas grandes, digamos, sobre el reconocimiento de esa diversidad de nuestros países, no un reconocimiento en la forma, ¿no es cierto? Porque para eso tenemos cantidades de leyes, hasta el cansancio, que reconocen tal diversidad. Pero no hay una aproximación ni epistemológica ni ontológica a lo que queremos hacer. Y entonces a mí me parece que esa es una deuda pendiente de la educación y del pensamiento en general, ¿no? Y si es que es cierto que el pensamiento se debería unir a la práctica, todavía vemos que hay mucha más distancia entre las prácticas y esta epistemología y esta ontología. Pero la razón principal de ser de la educación, me parece a mí que pues precisamente deberían ser esta racionalidad ontológica nueva, no sé ni cómo llamar a esto, pero esta nueva forma de responder a la vida, pero desde la sociedad, ¿no? desde los pueblos. Y ahí sí que tenemos cero conducta, porque sí, porque no hemos hecho nada, ¿verdad? O sea, hay tibias aproximaciones a eso. En primer lugar, porque hemos sido tan soberbios, digamos, y porque hemos usado una racionalidad tan ajena a la propia gente, que entonces todo el discurso y toda la forma de hacer las cosas más obedece a la propia, entre comillas, modernidad de Occidente, que a la naturaleza, a las culturas, del pensamiento, a la filosofía, de las formas de vida de la gente. Y no solamente los indígenas, también de los sectores populares, porque es una tontería decir que ha habido una aproximación real a la gente. Entonces yo creo que la distancia entre educación y finalidades de la vida es enorme, ¿no? Y que eso se va a expresar, pero no solo que se va a expresar, sino que se va a ahondar. Entonces, si damos una brevísima mirada al llamado fracaso escolar en América Latina, vamos a ver cómo este fracaso escolar se concentra en las áreas pauperizadas, pero además indígenas. Entonces yo creo que hay una enorme deuda en el nivel epistemológico y sobre todo una enorme deuda respecto a la reflexión de para qué. Y creo que en el escenario futuro de la pedagogía descolonizadora estaría la pregunta de cómo hacer para que la educación en efecto sea descolonizadora, ¿no? ¿A qué entrarle? ¿Qué entender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero yo creo que es una pregunta que no tiene tanto que ver con el tema al que nos han acostumbrado a pensar, que es el relacionado con el acceso, la cobertura, etcétera, e incluso con una especie de mermelada de calidad. Entonces yo creo que va mucho más profundo que eso, ¿no? Y pienso que esos son los desafíos pendientes, los desafíos epistemológicos, los desafíos fundamentalmente ontológicos, donde los sujetos portadores de una identidad distinta, ¿no? Pero portadores de una identidad unitaria también, sean los que establezcan el rayado de la cancha, como dicen en Guatemala, para las próximas luchas político-pedagógicas, ¿no? Bueno, entonces por ahí son mis reflexiones, ¿no? Pero no tengo muy claro todavía qué hay que hacer. Bueno,
creo que me voy a morir sin entender. Entonces, sí, ¿no? Pero pues yo quería participarles, compartirles a ustedes estas reflexiones, ¿no? Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Luis Enrique López es sociolingüista también, es educador peruano. Estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y lingüística, sociolingüística y lingüística aplicada en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Es asesor principal de la Cooperación Técnica Alemana, la GTZ, en el programa de apoyo a la calidad educativa en Guatemala. Ha trabajado en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua, Ecuador, excelente porque hay muchos más, Paraguay, Perú, en proyectos de educación intercultural bilingüe y de reforma educativa. Ha sido docente, visitante en diversas universidades latinoamericanas y europeas. Se ha publicado extensamente sobre sociolingüística, educación intercultural bilingüe, pueblos indígenas en libros y revistas aparecidos en distintos países. En sus libros más recientes están Interculturalidad, Ciudadanía y Educación, Perspectivas Latinoamericanas, 2009. Es la lectura que hemos preparado para este seminario. Alfabetización y Multiculturalidad, publicado en 2009. Diversidad y Ecología del Lenguaje en Bolivia, 2007. En 2005 publicó De Resquicios a Boquerones, la educación intercultural bilingüe en Bolivia. Está disponible en el sitio internet del programa Prohíbe Andes. ¿Qué más? Es miembro de los consejos editoriales de Language Policy en Estados Unidos y de Anthropology and Education Quarterly, también de lenguas indígenas de Brasil, de Lengua y Vida de Argentina. Co-dirige la coalición Lenguas, Culturas y Educación en América Latina de la editorial Morata de Madrid, y ha sido miembro de la Comisión Mundial de la UNESCO para el estudio de las lenguas del mundo, así como la Comisión de expertos para la elaboración del segundo informe mundial sobre la diversidad cultural de la UNESCO 2006-2009. Ahora integra el Consejo Científico Asesor de la Generalitat de Cataluña para su iniciativa. Es profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Lima y de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. También es doctora honoris causa por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, donde dirige imparte cada año un curso que se llama Plurinacionalidad, Educación y Ciudadanía. También da otro curso en la Huracán, donde todos quisiéramos ir, ¿no?, a tomar un curso en la Huracán, en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Y se llama su curso, es interesante conocer el nombre del curso, Pueblos, Culturas y Lenguas Indígenas en América Latina. De hecho, es el título del capítulo 2 del Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas en América Latina. Podríamos seguir un poco, pero ya vamos a arrancar. Muchas gracias, Luis Enrique, por gracias Bruno, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta tarde. Y van a encontrar entrecruces en lo que he de decir y lo que Ruth ha expuesto esta tarde. Y no puede ser de otra forma porque no solo nuestros caminos de vida se han cruzado en distintos momentos, y ahora coincidimos los dos en Guatemala también, sino además porque nuestro lugar de enunciación es el mismo. Y ese lugar de enunciación tiene que ver con el trabajo codo a codo con no comunidades indígenas, sino con los pueblos indígenas y con líderes indígenas con quienes hemos tenido el honor de trabajar y con quienes hemos soñado y construido juntos también. En ese sentido, yo quiero compartir con ustedes esta tarde algunas reflexiones respecto a el tema de plurinacionalidad abordado por Ruth,
interculturalidad y construcción ciudadana, a raíz de un proyecto de investigación regional que dirijo no desde Guatemala, sino desde la Fundación Provivean desde Bolivia, que involucra a un equipo aquí en México, en Chiapas, a otro equipo en el Cauca, en Colombia, a un equipo en Ecuador y a otro equipo en Bolivia. Y es a partir de los aprendizajes que vamos construyendo colectivamente que quisiera compartir las siguientes ideas con ustedes. Voy a auxiliarme primero de un texto escrito y luego voy a hablar más bien a partir del PowerPoint, pero comienzo. La cuestión de la plurinacionalidad, la interculturalidad y la construcción ciudadana en América Latina en general, y particularmente en Sudamérica, está en constante ebullición a raíz fundamentalmente de la agencia indígena y de la fuerza que han venido tomando políticos e intelectuales indígenas que a lo largo de al menos unas 2 décadas han logrado articular un movimiento indígena de nivel y alcance regional. En primer lugar, cabe destacar que desde sus inicios el movimiento indígena mostró particular preocupación por la educación, viéndola no solo como un sentido pragmático y funcional, sino y sobre todo como una herramienta política. De hecho, cuando la educación llega a las áreas rurales del altiplano coyabino en el sur del Perú, a comienzos del siglo XX, la demanda indígena de entonces se vinculaba con la apropiación del castellano y de la palabra escrita como herramienta de la defensa de sus derechos civiles y políticos. Habida cuenta de la necesidad incuestionable del castellano, en esas épocas los comuneros buscaban que sus hijos se apropiasen de esa lengua y para ello comenzaron por construir escuelas y contratar maestros, pagándoles en especie por 1 o 2 años, para luego negociar con el Estado la conversión de esa escuela en pública, precisamente pegándose a la ley y reivindicando su condición de ciudadanos y el principio de igualdad ante la ley que la Constitución peruana reconoce desde comienzos del siglo XX. De esa época a la actual, el relacionamiento indígena con la educación ha evolucionado sustancialmente, sin que por ello la visión respecto al papel que puede cumplir la educación sea distinta. De hecho, cuando la noción de interculturalidad se acuñara a comienzos de los años 70 en Sudamérica, en interacción entre investigadores y líderes indígenas locales, preocupados por la relevancia y pertinencia de los servicios educativos que el Estado brindaba, la participación y el involucramiento del movimiento indígena en la construcción de la noción de interculturalidad fueron directos. De hecho, como veremos más adelante, el movimiento indígena se apropia de la noción desde sus inicios y constantemente la redefine a la luz de sus avances por los intersticios que se abren producto de la negociación con el Estado. A este respecto quisiera hacer un breve paréntesis y mencionar que la actuación de los indígenas, la actuación política de los indígenas en Sudamérica y particularmente en los Andes, ha estado lejos de ser maximalista, sino más bien ha sido bastante pragmática y ha aprovechado de cada resquicio que se abría para poder no solo ejecutar sus proyectos, sino además, a partir del avance de esos proyectos, ir ensanchando cada vez más sus posibilidades dentro del funcionamiento del Estado-Nación. Tal es la situación que actualmente, echando mano de la interculturalidad, se cuestiona la inequitativa distribución del poder y el lugar subalterno que los indígenas ocupan en la sociedad, hasta avanzar al planteamiento del carácter pluri o multinacional del Estado. Desde esa cantera se plantea la descolonización de la educación. En segundo lugar, hay que reconocer que desde las reformas constitucionales que han tenido lugar en América Latina en las últimas 2 décadas y a raíz del precedente movimiento indígena en la región, la demanda educativa de los pueblos indígenas se ha ido modificando hasta focalizar la educación superior
como uno de los niveles ahora priorizados. Ello pone hoy en evidencia un aparente desplazamiento de la demanda indígena de la educación básica a la superior, incluso por sobre la secundaria, nivel hasta la fecha insuficientemente atendido, y menos aún para responder a los reclamos de relevancia y pertinencia de los servicios que para este nivel se ofrecen en las regiones de predominancia de población indígena. Son múltiples las razones a las que tal desplazamiento de la demanda educativa indígena responde, pero mucho se debe al hecho que las organizaciones y los líderes indígenas ven la educación superior y la universidad en particular como un ámbito de construcción ciudadana y en el cual se debate la autodefinición identitaria de los jóvenes hombres y mujeres que cursan estudios superiores. Más aún, cuando a los egresados indígenas del nivel superior les toca a menudo asumir responsabilidades desde el Estado. Producto de las reformas constitucionales mencionadas, en diversos países de la región surgen iniciativas de una oferta educativa diferenciada para los estudiantes indígenas que en números crecientes acceden a la universidad. Así, desde el Estado, en las últimas décadas, se han abierto universidades interculturales y/o universidades indígenas, localizadas en territorios indígenas o en lugares muy cercanos a ellos, que reciben estudiantes hablantes de una lengua amerindia. Por ejemplo, en el Perú se cuenta con una universidad intercultural estatal en la Amazonía peruana, producto de la demanda indígena amazónica. Frente a iniciativas gubernamentales como esta, en otros países como Colombia y Ecuador se han organizado universidades indígenas de iniciativa endógena que bajo la fórmula de casas de estudios superiores indígenas ofrecen especialidades y carreras que buscan responder a necesidades sentidas desde las propias comunidades indígenas. Les doy un ejemplo. En la Universidad Indígena Autónoma Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, en Colombia, organización indígena con más de 40 años de trabajo y de ejercicio ciudadano en esa difícil región de Colombia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, universidad no reconocida por el Estado, y para la cual los indígenas tampoco buscan reconocimiento oficial ni títulos oficiales, ofrece carreras como la de gestión del territorio indígena, o pedagogía comunitaria, o derecho mayor. Es decir, ellos dicen, nuestra universidad tiene que ofrecer carreras que las universidades convencionales no ofrecen, y carreras que tienen que estar vinculadas con nuestro propio modelo civilizatorio y nuestro proyecto de vida. Pionera también en esa búsqueda es Huracán, la universidad a la que hizo mención Bruno hace unos minutos, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, la cual por más de 15 años, desde su condición legal de universidad pública, pero desde su anclaje social y étnico como universidad comunitaria, busca salidas a las necesidades de formar profesionales de distinto cuño que el contexto autonómico del Caribe nicaragüense reclama. Cuestiones como las de la construcción ciudadana y la del replanteamiento del sentido de la democracia y la ciudadanía preocupan tanto a estas universidades como a las organizaciones indígenas que acompañan u observan su funcionamiento, sin que ello necesariamente implique su abordaje explícito. Por su parte, se ha comprobado que el avance indígena, ahora en la condición que ostentan tanto los individuos como los pueblos indígenas, de sujetos de derecho y de miembros activos de una comunidad política,